El Arca de la Alianza sí es un artilugio no hecho por humanos. Podría ser un aparato multipropósito y era el que daba la orientación porque servía de brújula también. Pura tecnología. Y tecnología de punta. La mesa de Salomón, que es otro aparato muy extraño. Era de una madera especial y en el centro al parecer tenía como un espejo. Era un cronovisor. Todo el planeta lo podían ver ahí. Yo no pondría cada una de estas cosas de manera aislada. Yo creo que son un todo. Mesa de Salomón, Arca de la Santa Alianza, Santo Grial, Menorá. Al juntarlos y conectar los cables, yo creo que harían una máquina, primero indestructible, y una máquina que podría acabar con el universo. Aquí hubo gente antes, o civilizaciones antes. El Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento se habla de extraños objetos que parecen desafiar toda lógica. El cayado de Aarón, que supuestamente podía, con solo golpear el piso, abrir la tierra en dos. El maná, la comida que caía del cielo, de extrañas luces. Historias increíbles son las que vamos a escuchar en los próximos minutos con un gran maestro del misterio. Los textos antiguos del Pentateuco, los misterios de la antigüedad, de tecnología imposible. Así que tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos nada más y nada menos que con alguien que hace mucho tiempo quería entrevistar, alguien que tiene un canal asombroso aquí en YouTube, el señor Néstor Armando Alzate. Néstor Armando, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Esteban, para mí es un placer, un privilegio. Gracias por la invitación. Créeme que yo soñaba con esto, con estar aquí. Y para mí es un honor. Lo disfruto demasiado. Gracias por invitarme. Maestro, el honor es mío. Yo desde niño lo escuché muchas veces en sus programas en radio. Veo casi todos los videos de su canal. Usted es una persona con mucha sabiduría y por eso quería comenzar preguntándole sobre algo que usted ha explorado muchísimo, que es los misterios de la Biblia, de la Iglesia Católica, de la Antigüedad. Y uno de los más importantes tiene que ver con el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento se dice que Dios le entregó un mensaje escrito por su puño y letra a los hombres, a los seres humanos, que son los mandamientos y que se guardaron en el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza? Esta historia es realmente increíble. El Arca de la Alianza es una caja de acacia de unas medidas que no recuerdo en este momento, pero muy puntuales. Es que lo que asombra es que Dios se haya tomado la molestia de decirle a Moisés, tiene que ser de tantos centímetros por tantos centímetros, tanto de fondo, tanto arriba, tiene que llevar 4 traviesas, es decir, 4 varas gruesas para poder cargarla, tienen que estar revestidas de oro, sobre unas anillas que tienen que tener oro, arriba tiene que tener 2 serafines, extraño porque es paradójico dado que siempre se ha dicho que no debe haber imágenes según la tradición judía, sin embargo, dos serafines, que eran aparentemente 2 seres celestiales, que cuando uno los mira sobre el Arca de la Santa Alianza no les alcanza a ver la cabeza, pero ve unas alas y están como tapando algo. Y luego le dice Dios a Moisés, yo te hablaré desde el centro entre los 2 serafines, en el centro, no a un lado ni al otro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto qué puede ser? ¿Una caja de resonancia? ¿Es un artilugio movido por, no sé, porque dadas las características, el que la tocaba a mano abierta se moría y siempre era un transmisor, era un receptor transmisor? ¿Por qué tenían que estar revestidas de determinado material las varas, como un polo a tierra? Los sacerdotes tenían que vestir un lino especial quienes lo iban a transportar, como casi para protegerse contra esos efectos secundarios, algo así por el estilo. Por lo tanto, el arca es el objeto más extraño, más exótico, que más misterios ha generado, pero ahí viene también la otra pregunta. Porque es que en torno al Arca de la Santa Alianza hay muchas historias. Salomón tuvo un hijo con Balquis o Maqueda, la reina de Sabá. Creo que era Abimelec, algo así por el estilo. Cuando él ya era mayor,
porque primero la reina vino a visitar en Jerusalén a Salomón. Tuvieron un romance, ella le entregó oro y muchas joyas. Él también, por su parte, le dio también unos grandes tesoros. Y cuando ya creció el muchachito, vino a visitar a su papá y cuenta la tradición, inclusive en el libro del Kebra Negetz, que es el que habla sobre el Arca de la Alianza, que está entre los coptos etíopes, que él se enamoró de esa arca y Salomón, en un gesto de magnanimidad, le regaló el arca. Se supone que como sustituto construyó un arca como una réplica, pero el original se la llevó. Le Kedem, algo así, se la llevó. Salió subrepticiamente de Jerusalén por la noche. Y Salomón era un personaje supremamente extraño. Nos lo muestran como el gran rey sabio y justo. Pero Salomón era un tipo esotérico, tenía unos secretos muy extraños. Se dice que cuando contrató a Hiram, el arquitecto que trajo desde Tiro para construir el templo, que se supone es a su vez Hiram, fundador de la masonería, pues resulta que Hiram le enseñó otros secretos. Y al parecer en la construcción del templo utilizó lo que los musulmanes llaman jinas o genios, y que tenía unos diablitos, unos seres extraños que le ayudaron a construir el templo. Y entre las otras cosas que tenía naves voladoras, Salomón, así de sencillo. Eso lo encuentras en evangelios apócrifos y los encuentras en otras fuentes. Pues resulta que cuando le dio el arca a este muchachito, el muchachito le dieron un vehículo de estos, porque cuando se dieron cuenta los del ejército de Salomón que se había llevado el arca, salieron a perseguirlo. Pero ya era tarde porque él lo había montado en un carro volador que se elevaba 4 metros de la superficie y se desplazó con ese aparato, con el Arca de la Santa Alianza, hasta Etiopía. Recorrió miles y miles de kilómetros y nunca lo pudieron atrapar. Se supone que el arca, entonces, de acuerdo con el Kebra Negetz y con esta tradición, podría estar en un santuario que se llama Aksum, en Etiopía, que es cuidado por los coptos. Pero aquí viene la pregunta, si eso fuera así, ¿cómo ellos han neutralizado el poder de esa arca? Porque se supone que si está alimentada con material nuclear, el material nuclear puede durar 30.000, 40.000 años, por un lado. Por el otro, si ellos lo tienen, ¿por qué no ha salido a la luz pública? Y si ellos lo tienen, ¿por qué los nazis, que tuvieron una búsqueda frenética por todo el mundo del Arca de la Santa Alianza, y llegaron a Etiopía y todas esas cosas, llegaron a Aksum, ¿por qué no se la llevaron? Si es que en efecto ellos la tienen. Ahora, puede ser una réplica, es otro cuento. Pero es que yo creo que el arca es muy etérea, muy hermosa, pero bueno, ¿y dónde está? Pero sí existió. La otra cuestión es que posiblemente pudo haber quedado después de la destrucción del año 70 de Tito, de Jerusalén. Al parecer, el Templo de Salomón tiene un montón de salones subterráneos, un complejo muy intrincado de túneles y demás. Y por eso los templarios se alojaron fue allá donde era la caballeriza abajo para poder tener acceso a eso. Y ahí estarían los 3 más importantes de los judíos, que sería el Arca de la Alianza. No la menorá, porque la menorá se la llevó Tito, pero ahí tendría un montón de secretos que pudieron haber llevado los templarios. Es decir, todo esto es una madeja que uno empieza a abrirla y se va abriendo por un montón de lados que no lo puedes encontrar, ni entrada ni salida. Pero básicamente el Arca de la Alianza sí es un artilugio no hecho por humanos, para que empecemos. ¿Cuál sería el objetivo? Porque era un arma, además. ¿Hasta qué punto podría ser un arma parecida a los vimana de los hindúes, pero en este caso no lanzando sus astras, que así se llamaban los misiles que lanzaban ellos, sino de pronto, no sé, algo menor, un arma de menor calado para controlar a los enemigos, no sé, pero es una historia muy intrincada, muy bonita. Maestro, es increíble todo lo que nos cuenta del Arca de la Alianza.
A propósito, quería decirles que nosotros queremos también viajar con ustedes, ese es el plan. Y aquí abajo les voy a dejar un link de WhatsApp, ustedes les dan aquí en la descripción, porque queremos ir a las pirámides de Egipto, queremos conocer la Esfinge, y simplemente escriban ahí, yo mismo les contesto, y podemos viajar juntos. Pero bueno, maestro, quería preguntarle lo siguiente, el Arca de la Alianza, en los libros apócrifos y en otros libros muy importantes, el Pentateuco, los más antiguos de casi de la humanidad, es vista como algo donde quedaron las tablas de la verdad, las tablas de de la la ley, ley. las tablas de la ley, que se rompieron, que Moisés las rompió furioso y que se guardaron ahí y se llama la alianza porque es la alianza entre los seres humanos y Dios. Ujú, Por eso se llama el arca de la alianza nueva y eterna. ujú. Es una alianza entre los seres humanos, un acuerdo, un pacto. Sí, Un pacto. Yo voy a hacerle caso a Dios en todo lo que me está diciendo. Es un pacto. Y usted nos va a proteger, porque somos ujú, un pueblo protegido. ujú. Por eso es el pueblo elegido. Elegido. Es el pueblo elegido. Pero también el arca de la alianza, lo que usted me dice es sorprendente porque dicen otras escrituras que tenían que colocarse vestidos especiales o si no se llenaban de tumores, de huecos, le salían llagas a la gente, que donde colocaban el arca, si había gente alrededor, la mataba. O sea, Sí, el arca tenía como una especie de energía radiactiva, ¿sería algo sí, así? sí, creo que sí. Y sobre todo que por eso también, cuando ya encontró el sitio donde iba a quedar para siempre, fue en el Santa Santorum del Templo de Salomón, un pequeño salón aislado que se suponía que tenía paredes o no sé qué elementos que podían controlar esa supuesta radioactividad. Pero el arca no solamente producía eso, sino que el arca, acuérdese, de acuerdo con eso que se supone que dentro del arca estarían parte de las tablas de la ley, el cayado de Aarón, y dicen algunos, yo no creo, que un poquito de maná, porque supuestamente del arca también aparecía la cuestión del maná, que podría ser un procesador de unas algas que flotaban, no sé si algas, porque es que las algas uno siempre las asocia con agua, pero sí con unos microorganismos que estaban en el ambiente y por la humedad, por el rocío en la madrugada, al parecer conformaban lo que luego se llamó el maná. Y el maná supuestamente, dicen algunos, lo procesaba la misma arca. O sea que podría ser un aparato multipropósito por un montón de cosas. Y era el que daba la orientación, porque servía de brújula también. Acuérdate que cuando iban en el desierto eh, los evangélicos le dicen Jehová, los católicos dicen Yahvé, ¿cierto? Los judíos le decían también el Altísimo, pero cuando el Altísimo se iba desplazando, la nube en la que él estaba, llegó un momento en que se detenía, y donde él se detenía, donde se detenía la nube, tenían que construir el campamento, no podía ser de otra manera. De día los guiaba y en la noche servía de iluminación, era una columna de fuego la nube. Pero siempre el arca de la alianza tenía que estar en consonancia con eso, como si existiera un circuito, una conexión entre uno y otro. O Entonces, sea, es sorprendente. sí, todo O eso, sea, si lo vemos a la luz de hoy, estaríamos hablando de tecnología, más allá de algo divino. pura tecnología. Tecnología y tecnología de punta. Lo que pasa es que un pueblo primitivo como ellos, ¿cómo podrían ellos explicar la existencia y el objetivo de un aparato de estos? Tenía que ser Dios, no podía ser de otra manera. Pues, y si nos remitimos de nuevo a creer que, entre otras cosas, yo tengo mis reparos, pero también en principio creo que sí, más allá de si Yahvé o Jehová era Dios o no, yo sí creo que era un extraterrestre. Tenían que ser, pongámosle, no extraterrestres en el sentido literal de los hombrecitos grises, de cabeza de pera en forma invertida, de ojos almendrados, sin pabellones auriculares, no, sino más bien entidades espirituales. Para mí esto siempre se ha planteado en términos de la lucha del bien y del mal. Ponme qué tipo de bien y qué tipo de mal, ni cuáles son esas fuerzas, pero todo en el universo es dual, todo absolutamente es dual. Para poder entender que existe el bien tienes que tener una noción de mal. Para saber que algo está arriba tienes que saber qué es lo que hay abajo. Y como dice la cábala y como dicen los principios masónicos, lo que es arriba es abajo.
Entonces yo siempre he pensado que esto, más allá de, pongámoslo no humanos, no pongamos extraterrestres, no humanos, pero entendidos no como entidades corpóreas, sino entidades espirituales. Es una lucha que se ha planteado. Si no, ¿cómo me podrías explicar cuando murió Moisés, que se supone tiempo después, el arcángel Miguel y Satanás se enfrascaron en una lucha por su cuerpo? Y se supone que cuando murió, dice la misma Biblia, que Dios lo enterró, al único humano que Dios ha enterrado. Él lo enterró. Y luego, ¿por qué Miguel y Satán se enfrascan en una lucha por su cuerpo? Pues, ¿qué sentido tiene? Y a esto habría que agregarle entonces qué pasó con Enoc, en dónde estuvo, quiénes fueron los Nefilín, quién era Azazel, un montón de cosas que lo llevan a uno a pensar que esto no puede uno tomarlo como hechos aislados, sino que es un conjunto de seres que probablemente por su naturaleza espiritual pueden adoptar la forma que quieran. Pueden parecer un Esteban Cruz o un Néstor Armando o una Joana, o pueden parecer de la forma que quieran porque manejan la materia, la desintegran y vuelven y la rearman como algo así como si fuera una teleportación, algo así por el estilo. Entonces, cuando uno lo mira desde esta perspectiva, empiezan a adquirir sentido unas historias que aparecen aquí, entonces las pirámides allí, Atlántida allá. Esto es un todo. Maestro, le quería hacer una pregunta sobre algo que también usted ha mencionado muchas veces en sus programas, y es sobre dos ciudades que fueron destruidas que aparecen en la Biblia, que son Sodoma y Gomorra. Y en esa destrucción de Sodoma y Gomorra también hay algo muy parecido a lo que nos cuenta de la alianza, que parece ser tecnológico, porque cuando uno lee la Biblia y la Torá, ahí se habla de esto, es como si le hubiera lanzado una bomba atómica a dos ciudades. Y no solo eso, se cuenta que antes llegaron dos de estos seres, que son como ángeles, si nos puede contar un poco de esto, a hablar con la gente, llegaron allá a mirar qué había y decidieron, no, salvemos a este, llevémonos a este, que es Lot, sería Lot, y a la mujer la convirtieron en sal. O sea, parece mágico en esos pueblos, pero si lo vemos a la luz de hoy, podríamos estar hablando de ataques con armas de tecnología, la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia es que empieza con Abraham. Entonces se le aparecen dos ángeles. Dice, nosotros vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Esa gente ya no tienen redención. Son malos, hay que acabar con ellos. Y entonces Abraham empieza a pelear con con ellos, y le dice, Señor, ¿y si encontramos 100 justos qué? Perdono. 50, perdono. 20, perdono. 1, perdono. Y no encontraron uno, solamente hay uno, Lot. Y entonces, yo no recuerdo cómo es la conexión entre ellos, pero Lot era familiar también de Abraham, entonces llega los dos a visitarlo, son dos, los ángeles uno supone que siempre son incorpóreos, pues que son como, y resulta que eran dos mancebos, lo dicen, muy apuestos, muy hermosos, y entonces los de Sodoma y Gomorra se enamoraron de ellos y se fueron por él. Entonces les dice, no, les entrego mis hijas, pero no, que estos son mis invitados. No, los queremos es a ellos. O sea, perdón maestro, perdón por interrumpir, a mí no me gusta interrumpir, discúlpenme ustedes, pero es que esto me parece sorprendente. Entran dos ángeles y son dos jóvenes muy bonitos, muy bellos, muy guapos, por decirlo así. Y cuando llegan a Sodoma y Gomorra, los de Sodoma los quieren abusar. Sodomizar, ¿qué llaman pues? Los quieren abusar y quieren aprovecharse de ellos, de los ángeles. De los ángeles. Y entonces lo les dice, no, les entrego las hijas mías, pero déjenlos a ellos que son mis invitados. No es que los queremos a ellos. Llega un momento en que cierran la puerta, pero ellos salen y no sé qué con las manos o qué hicieron, algo así como que lanzaron un rayo y mataron un montón ahí. Entonces dijo, esto se acaba. Y ahí es donde le dicen a Lot, amigo, empaque con su esposa y sus hijos y no miren para atrás. Y ella mira hacia atrás y la convierten en sal, pero antes hay un ruido infernal de lo que está ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Y se asume pues que quedaron destruidas. Después Alexander Kazantsev y Mikhail Agrest, dos científicos soviéticos muy reputados, hicieron un montón de pruebas y encontraron que en los sedimentos hay residuos radioactivos y hay
losas de piedra vitrificadas, que solamente eso se logra conseguir es mediante unas altísimas temperaturas. Entonces, en efecto, hay residuos radioactivos y en la región circundante. Y adquiere unas características muy especiales porque el Mar Muerto se supone que es producto de esa lluvia ácida que cayó una vez terminó todo esto, que tapó las ciudades que se supone están abajo. Y por eso en el Mar Muerto, primero, es un mar que no tiene ningún tipo de vida, no resiste ninguna forma de vida, a no ser que sean por ahí unos extremófilos, pues aquellos unicelulares que se encuentran, que aparecen en las bocas de los volcanes, que soportan las temperaturas. Podría haber extremófilos, pero hasta el momento no se ha podido comprobar. Pero aparte de eso, por eso cuando la densidad de la sal es tal que uno siempre flota, por más que intente sumergirse, no flota. Pero eso me recuerda mucho que es que no es un caso único. Acuérdate de Mohenjo-Daro o Mohenjo-Daro, que queda en el delta del Indo, en lo que hoy es Pakistán. Una ciudad extraordinaria, que de acuerdo con las mediciones de carbono y demás, tenía más de 45.000 años. Y ojo pues, era una ciudad trazada perfecta, recurriendo casi que al damero español, que es la construcción ajedrezada, tomando los escaques como manzanas. Por eso se llama damero, de damas, del juego de damas. Entonces, tú ves que todas estas construcciones nuestras en América, los pueblos son siempre trazados en cuadrados, por manzanas, con calles muy rectas que se entrecruzan, ¿cierto? Yo diría que el mejor ejemplo es Barichara, por ejemplo. Que Barichara, que también es una cuestión estratégica, en Barichara una persona se para aquí en esta punta de la entrada del pueblo y mira y allá ve la salida, por la misma vía. Resulta que esto lo hacían también con características militares y estratégicas, porque era una forma de vigilar. 4 vigilantes y 4 del otro lado podían custodiar 8 manzanas, porque este veía hasta la punta, ¿cierto? Pues Mohenjo-Daro está construido de esa manera, una especie de damero. Unas calles pavimentadas perfectas, unos espacios amplios, edificaciones de 3 pisos, con agua corriente hasta los terceros pisos y agua caliente a los terceros pisos. Y encontraron tablillas en las que aparecen personas, hombres vestidos como si fueran lo que llaman los bogotanos clásicos el terno, el cachaco y sombrero, y mujeres de minifalda, replicando lo que se encuentra en la Cox en Francia, de hace 15.000 años, figuras de hace 15.000 años vestidas como nosotros hoy. Y en Mohenjo-Daro se encuentra eso. Pues resulta que Mohenjo-Daro fue destruida por una conflagración atómica. Todo el terreno aparece vitrificado. Eso tiene otro nombre, pero yo no lo recuerdo en este momento. Y las losas de piedra adquieren características como de cristal, vitrificado, como si fueran vidrios. Y un altísimo índice de radiación se encuentra ahí en Mohenjo-Daro. Y es consecuente de pronto con la tradición hindú, si uno piensa en el Mahabharata o en el Ramayana, la descripción de los vimanas, que eran estos aparatos voladores que los héroes de los hindúes manejaban y que lanzaban, como dije ahora, como unos proyectiles que eran los astras que destruían lo que fuera. Y ni más ni menos, de acuerdo con lo que describen en el Mahabharata y en el Ramayana, las personas que estaban expuestas, si no morían, era lo que decías ahorita, ulcerosas, uñas caídas, el pelo que se le cae, morados, todos los síntomas clásicos de la radioactividad. Luego Mohenjo-Daro sería en la India, sería pues en Asia, bueno, recordando que también pues está en el mismo continente pues Sodoma y Gomorra, pero serían 2 ejemplos perfectos de cómo en efecto en la antigüedad tuvieron que usar armas atómicas. Son esas 3 ciudades, Sodoma, Gomorra y Mohenjo-Daro.
Maestro, usted nos ha hablado de algo que también es muy interesante, que es el Mar Muerto. Y ahí, cerca del Mar Muerto, que tiene un clima muy especial, se encontraron unos documentos que pueden cambiar, no pueden, que cambian gran parte de la historia de la Biblia, que nos muestra cómo era la vida en los tiempos muy próximos a Jesús de Nazaret. Son documentos que estuvieron allí durante miles de años y que fueron descubiertos hace poco y que están llenos de misterio. Los documentos del Mar Muerto, encontrados en cuevas, que los escondieron por alguna razón. ¿Qué podemos hablar de lo que tienen esos documentos que nos hablan de esas sociedades antiguas donde aparentemente había cosas que realmente serían sorprendentes, tecnología avanzada y algo más? Los rollos de Qumran se supone que están en unas cuevas, en las estribaciones, ahí está el Mar Muerto, aquí están las cuevas, y que estas eran ocupadas aparentemente por los esenios. En 1947 un pastor se le fue una oveja por una grieta y él empezó a llamarla y a lanzar piedras a ver si ella respondía. Cuando tiró una piedra y oyó que sonó un clac, como si se quebrara algo, y él se metió allá y ahí encontró los primeros rollos. Esos rollos pues han pasado por muchas partes. Hay textos de Isaías que son quizás los más antiguos de Isaías, que es uno de los libros de los profetas más respetados pues en la concepción judeocristiana, y es uno de los profetas mayores, que no se llaman mayores porque sean más importantes que los otros, sino por la extensión de sus textos, ¿ya? Entonces ahí encontraron de Isaías, han encontrado creo que, pero habría que hacer distinción porque hay otros que son los de Nag Hammadi, que ahí habrían encontrado unos textos de evangelios apócrifos de Tomás, de Pedro, de Magdalena. Pero de estos tal vez yo no los he estudiado tanto, los de Nag Hammadi, pero estos otros sí del Antiguo Testamento. Y que para los esenios eran muy importantes, porque eran quizás como digámoslo, la médula de todo su cuerpo de creencias de los esenios. Esenios que se supone que también precisamente pudieron haber guardado todos esos rollos ahí, simple y llanamente porque recordemos que Israel sufrió invasiones las que quieran, porque tuvo y tiene un problema muy grande, y es que está en todo el punto de convergencia donde confluyen Europa, Asia y África. África se sube por aquí, aquí está Asia y aquí viene Europa. Y en la antigüedad todos tenían que pasar por ahí, lo mismo que pasaba con lo que pasa con Estambul, en el Bósforo, que es la ciudad bicontinental, es decir, está acaballada sobre dos continentes. Pero por aquí tenían que pasar todos los antiguos conquistadores. Los invadieron, la última gran invasión pues fue la de Antíoco en el 165 a.C., que provocó la rebelión de los macabeos. Después en el año 62 se metió Pompeyo antes de Cristo, luego entonces convirtieron en provincia. Ahí es donde aparecen Pilatos y todas esas cosas, y luego la destrucción en el año 70 por parte de Vespasiano, en principio, que estando ahí fue cuando murió Nerón. Entonces él tuvo que volver apresuradamente porque fue el año de los 4 emperadores, y entre eso el último Vespasiano, que fue el que quedó. Él estaba en esa campaña y tuvo que dejar a su hijo, a Tito, y Tito fue el encargado de toda la destrucción. Al parecer los esenios escondieron todo eso de miedo que de pronto fueran y los encontraran y los destruyeran, porque Tito sí no se paró en mientes. Él se llevó la menorá, se llevó todo lo que encontró en el templo, la mesa del pan de la presencia, la mesa de Salomón, que fue el que se me olvidó ahora, la mesa de Salomón, que es otro aparato muy extraño, que era era de una madera especial, y en el centro al parecer tenía como un espejo en el centro. Se supone que ahí iban copas de oro, un montón de cosas para celebrar unos rituales especiales una vez al año. Pero ese espejo era una pantalla de televisión. Ahí ellos podían ver el presente, era un cronovisor, presente, pasado, presente y futuro. Podían ver todo el planeta, lo podían ver ahí, como si fuera un Google Earth, Ellos podían ver todo lo que estaba aconteciendo con el clima en la mesa de Salomón.
Mesa que, si bien es cierto, sigue estando en el terreno de la ficción, se supone que pudo haber terminado por allá en Toledo, en Jaén, que inclusive pudo haber tenido que ver con el destino de los cátaros, pero en todo caso era una cosa, si se me pregunta, yo diría que a la hora de la verdad más extraordinaria que el Arca de la Alianza, si en efecto existió, existió, históricamente se sabe que existió. Lo que no se sabe si es cierto es si en efecto todas estas cosas de las que estoy hablando pudieron haber existido. Si nos atenemos a ese Salomón esotérico que tenía genios, que tenía diablitos a su servicio, máquinas voladoras, sería previsible que tuviera una cosa como la mesa de Salomón. Pues todo eso se lo llevó Tito. Entonces, a Israel siempre le dieron madera. Y por lo tanto, la aparición de textos como el rollo de Qumran o de Nag Hammadi hablaría mucho más de la realidad de lo que era en aquella época. Y eso desvirtuaría muchos de los principios que aún sustentan el pensamiento cristiano. Quizás haría temblar la base, sacudiría. Y de hecho muchos de estos textos han ido entregándolos como fraccionaditos, como por cuotas, y quienes tuvieron los textos y eran los responsables de traducirlos, un cura muy especial que durante muchísimos años, más de 30 años manejó esto y no quiso dejar que nadie se acercara. Realmente todavía no se sabe con profundidad qué es todo lo que contienen esos rollos de Qumran que podría cambiar el pensamiento de la cultura judeocristiana. Y usted nos ha hablado, maestro, de algo que me parece increíble, que es la Mesa de Salomón. Y la Mesa de Salomón se dice, como usted nos ha contado, que llegó a Europa por los romanos, pero que tenía también unas propiedades casi mágicas. O sea, estamos hablando del Arca de la Alianza, que es algo que es casi un arma, que buscaron los nazis, que algunos dicen encontraron indicios, pero también la Mesa de Salomón, que es otro objeto que podría usarse también estratégicamente como un arma. Sería tecnología imposible en la antigüedad. La Mesa de Salomón, vuelvo con el cuento, cuando en el año 70 Tito destruyó a Jerusalén, se llevó, dicen algunos, la menorá, la Mesa de Salomón y otras cosas muy valiosísimas se los llevó. De hecho, en Roma está el arco de Tito, que hay un relieve donde él cuenta esa gesta de la destrucción de Jerusalén, y ahí ves a unos que están ahí pues esculpidos llevando la menorá. Y la tuvieron en Roma, la mesa, se supone, siglos, en el templo de Júpiter Capitolino, durante muchos siglos. Pero en el año 410, cuando Alarico invadió a Roma, él se llevó todos los tesoros. Y se llevó Mesa de Salomón, y se llevó menorá, y se llevó todo. Y cuando llegó a Francia, él estuvo en varias partes, en Carcassonne, que es cerquito a Montségur, que es donde se supone que está en el Languedoc, que se supone que es donde era el fuerte de los cátaros, de los albigenses, que ahí inclusive es donde, junto a ellos, junto a Carcassonne, está Rennes-le-Château, donde el abate Berenguer Sunier, toda esa historia que suficientemente hemos oído, de la que se hace mucho eco, pues Dan Brown, y todas esas cosas. Entonces, cuando los musulmanes llegaron en el 711, Tarik, que atacó, al parecer estos unos dicen que escondieron la mesa y otros elementos ahí mismo en esa zona, probablemente donde después estuvo Rennes-le-Château, o en esa zona, por ahí pudieron haberla escondido. Otros dicen que se las llevó Tarik hacia España, que pudo haber llegado a Toledo, otros afirman que en Jaén, y en una de esas, al parecer, quiso llevársela a África, y camino a Cádiz se perdió la huella por siempre de la Mesa de Salomón. Sin embargo, otros afirman que ni siquiera salió de Jerusalén, sino que volvemos al cuento de aquellos
de aquel complejo tan intrincado de túneles y de salones que habría debajo del templo de Salomón, en uno de ellos pudo haber quedado guardada. Y que los templarios tuvieron la oportunidad porque ellos vivieron allá 9 años. Los templarios, lo más paradójico es que se supone que si fundaron los templarios, hubo 9 caballeros que estuvieron allá 9 años. Nunca hicieron nada, ni protegieron a nadie, sino que simplemente estuvieron ahí. Luego salieron después de esos 9 años y así empezaron a reclutar gente y a darle cuerpo a los templarios. Entonces nos dicen que esa mesa de Salomón podría estar perfectamente ahí, todavía. Otros dicen que la mesa de Salomón podría haber hecho este recorrido del que estoy hablando. Pero vuelvo con mi cuento, es que cuando hablamos de una cosa nos centramos en ella, pero dejamos de lado, es casi como que cuando vas manejando un carro, que vas centrado en tu carretera, ¿cierto? Y si va tu señora contigo al lado, ella es, ay, mira qué árbol tan lindo, mira aquellos pajaritos, mira, y uno aquí maneje, ¿cierto? Mirando hacia allá. Y ellos ven todo, pero uno no ve nada. Probablemente por esa búsqueda tan febril, quienes se han centrado en ellas, han dejado de ver las señales que hay alrededor. Entonces, por eso vuelvo con mi cuento. Yo no pondría cada una de estas cosas de manera aislada. Yo creo que son un todo. Mesa de Salomón, Arca de la Santa Alianza, Santo Grial, Menorá, ponle todos, todo lo que se ha inventado, bueno, que se ha inventado no, que se ha vuelto muy popular, que se ha publicado y que se ha replicado tanto, yo creo que ninguno tiene vida propia, es decir, cada uno se pertenece a los demás, como si fuera un sistema. Ponlo en estos términos, ahora que hablamos de una red en la que tú tienes un computador, pero quienes trabajan contigo están conectados a ese computador, porque trabajan en red. Y cada uno de esos elementos jugaría un papel determinante por sí mismo, pero que a la hora de acoplarlo, podrían convertir todo esto en un engranaje y en un montaje de una máquina excepcional que no podría tal vez funcionar si le faltara un tornillo. Es decir, puede ser que por un lado el arca funcione, por el otro la mesa, pero al juntarlos y conectar los cables, yo creo que harían una máquina, primero indestructible, y una máquina que podría acabar con el universo. Es lo que pienso yo, y estas son parte de mis elucubraciones, pues de mis locuras que yo me pongo a pensar cuando leo. Es que esto tiene que estar en contacto con algo, esto es un sistema simbiótico, el uno se pertenece a lo otro. Funcionan parcialmente, pero ¿cómo sería si reuniera todo? Y si a eso le agregas las líneas ley, donde están los vórtices de energía en el planeta, si le agregas la pirámide de Keops como una antena sideral y empiezas a ver Karnak y Stonehenge, esto es un mapa completo, esto no es incompleto. Cada pieza pertenece a un puzzle, a un rompecabezas impresionante. Maestro, es como si hubiera una tecnología antigua y como si en esas civilizaciones del pasado existieran cosas mucho más poderosas de las que creemos que existen. Y le quería hacer una pregunta. Usted nos había dicho que en el Arca de la Alianza había tal vez las tablas de la ley que nos había hablado, la mesa de Salomón tal vez, la menorá, fragmentos de maná, que era la comida que les entregaba a Dios, y el cayado de Abraham. Y vamos con esos callados. De Aarón. De Aarón. Es que esos callados, que son, ya nos explicará qué son, aparecen en el Antiguo Testamento también como si fueran objetos mágicos. Es que Moisés con el callado hace así y hace temblar la tierra y hace abrir el mar. Y lo convierte en serpiente. Exacto, es como si fuera un aparato también, como si llevara en la mano no un bastón, sino un aparato poderoso de tecnología. Claro, pero es que no era Moisés, era Aarón. Aarón era el verdadero genio, Moisés era tartamudo. Cuando Dios le dice, es que vos vas, Señor, yo no sé hablar, y dice, para eso te pongo Aarón. Entonces Aarón era como el puente. Aarón era el que tenía el cayado, que el cayado es un báculo como lo tiene el Papa, o es un bordón.
es un palo para apoyarse en esas estribaciones con ese montón de tierra y de piedras sueltas para poder ellos desplazarse, que usaban los pastores. Eso es un cayado. Entonces el cayado de Aarón era el que tenía esas propiedades. Y Aarón le entregaba el báculo, pues, o ponle el cayado a Moisés, inmediatamente transformado el agua en sangre, que fue el Nilo. ¿Se acuerda de eso? Una de las plagas, que ya se explicó que eran simplemente una proliferación de algas rojas. Esos adminículos todos se pertenecen, es como una llave que vas metiendo en un complejo. ¿Has visto las películas de Indiana Jones? ¿Cierto? Que de pronto alguien va y mete un palo por entre un huequito que es así chirriquitico y se abre todo un templo. Así trato yo de imaginarme que son este montón de cosas. Y me decías desde la antigüedad, pero es que yo creo que todo esto obedece a que este planeta Tierra, organismo que existe desde hace 4.500 millones de años, que se supone que la vida apareció hace unos 3.000 millones de años, cuando empezaron las células pues, unicelulares, las eucariotas, y bueno, comenzó todo ese proceso, ese caldo en el que se fue cocinando la vida. Yo en mi canal tengo, no sé, creo 2 o 3 capítulos sobre, hubo muchas humanidades anteriores. Y esas humanidades anteriores dejaron testimonios como el martillo aquel de hace 500.000 años metido en una piedra, o la sandalia de 240 millones de años. Todo eso, aquí hubo gente antes, o civilizaciones antes. Y esto nos lleva necesariamente por un camino que conduce a Atlántida, Lemuria, Gondwana, Mu, Pangea, Isla de Pascua, Nazca. Es que vuelvo, yo no sé si yo estoy muy loco, yo creo que sí. Es que yo veo todo esto como parte de un todo, que nosotros lo vemos de manera fragmentaria, como cuando vamos manejando, que vemos la carretera, pero no vemos el candelabro de Pisco, más Nazca, Karnak. Todo eso tiene un sentido y es un lenguaje universal. No hay un lenguaje más universal, más completo y más eterno que la piedra. Es que mira que todas las civilizaciones antiguas lo escribieron en piedra, porque eso no se daña. Los pergaminos se dañan, lo que vos quieras, las pinturas rupestres se vuelven desvaídas, pero la piedra no. Ahí donde está Karnak, Stonehenge, está todos estos geoglifos que encontramos por todas partes. Yo creo que todo eso es un lenguaje que es tan evidente, tan natural, que a fuerza de verlo no lo vemos. Pero está ahí, todo esto es un mapa en el que todo confluye, en que cada pieza casa con otra. El secreto, y yo creo que eso fue una de las cosas por las cuales personajes como Hiram o la Biblioteca de Alejandría, cuántos secretos tendría de cómo sería ese engranaje y cómo podría funcionar. Si lográramos tener el mapa para articular todas esas piezas, o convertiríamos este planeta en el verdadero paraíso o lo destruiríamos. Pero ¿hasta qué punto todo ese conocimiento realmente debe ser conocido por la gente común y corriente? Maestro, le quería preguntar sobre otro misterio que hemos hablado, pero que usted también ha abordado mucho también cuando tenía su programa de radio y también su canal, que a propósito, si quieren ver el canal del maestro Néstor Armando, aquí abajo se los voy a dejar el link para que entren de una vez. Se llama Ilógico. Néstor Armando Alzate Ilógico. Aquí les dejo el link en la descripción para que entren y se suscriban de una vez y vean los programas que hace el maestro Néstor Armando. Maestro, usted nos ha hablado al comienzo, en la mitad y hace poco también de otra sustancia que tal vez estaría al interior del arca, que también es un gran misterio y que algunos dicen está conectado con la intervención de algo no humano en la historia de la humanidad, que es que a los de las tribus de Israel, cuando estaban asediados en el desierto, cuando deberían morir porque no tenían ni agua ni nada, les cayó comida del cielo.
Y Maná. muchos, maná le llamamos, y muchos autores del mundo del misterio, JJ Benítez, que ha estado en este programa y demás, ellos aseguran que es la intervención de otra inteligencia que les llevaba comida, comida como la que le dan a los astronautas, concentrada, como la que le dan a los perros, a los gatos, le damos a nuestras mascotas, que con 2 pepitas sobreviven 3 días. Es así. Entonces dicen que hubo una intervención de algo no humano que dijo, a estos que están ahí no se nos pueden morir, mandémosle comida del cielo. ¿Qué piensa del maná? Porque el maná se lo enviaba también a lo que flotaba, como si llegara una especie de objeto y les enviara el maná. Sí, y entonces ese maná descendía y parece que era procesado dentro del misma arca, como si fuera una máquina para hacer palomitas, pues. No sé, para mí es una cosa muy extraña y que al parecer, de acuerdo con lo que dicen algunos científicos, podría ser que unos, no sé, eh, que flotan en el aire, que son producto del rocío, que era que no en el desierto también se da, y que podía activar determinadas cosas y hacer que se procesara y se diera ese alimento. Y recuerda que con eso los alimentaron durante muchísimos años. Y alguna vez el pueblo se rebotó y le dijo, Señor, pues ¿cómo nos vas a condenar a comer esto? Pues todos los días. Entonces dijo, sí, les mandó un fin de semana perdices. Y comieron perdices y fueron felices. Comieron hasta que se hartaron y volvieron a su maná. Pero en la misma forma en que aparece, desaparece. ¿Qué se hizo el maná? ¿De dónde apareció el maná? ¿Para dónde se fue? Y ahí encuentra uno que esa máquina multipropósito podría servir para muchas otras cosas. ¿Qué más podría ser? Arma, medio de comunicación, eh, brújula, máquina de alimentos. Dice, y le puede agregar todo lo que uno quiera. Y siempre se quedaría corto, porque el arca de la alianza era la solución a todos los problemas que tenían. Pero hasta qué punto ya después, porque eso fue 1000 y tantos años antes de Cristo, pues el éxodo judío, 1400 antes de Cristo, algo así. Y luego Salomón, que a los 800 años, en el 950, estaba gobernando y fue cuando construyó la mesa de Salomón, 950 antes de Cristo. ¿Qué pasó en ese lapso? Con el Arca de la Alianza, con todo este montón de cosas. Y yo pienso que uno puede dejar tirada cualquier cosa, eh, un computador, entre los pigmeos andamanes. Y van así, ¿esto para qué? Eso es como yo en cualquier parte dejo un libro porque yo sé que no me lo van a robar. Porque la gente no lee. Pero si dejo un computador, sí se lo van a robar, claro. Pero si les dejas a los andamanes un computador, ellos dicen, ¿eso para qué? Y puede que lo agarren a las pedradas o lo utilicen de paraguas y lo pongan así de sombrerito como los chinos, para no mojarse. Bueno, le pueden dar muchos otros usos, pero no el verdadero. ¿Qué tanto podría ser que todos estos artilugios de los que hemos hablado hayan sido utilizados de manera parcial o que no sepamos verdaderamente el potencial de cada uno? Y sin saber el potencial de cada uno, ¿cómo podremos utilizarlos? Ahora, queda otra pregunta. ¿Dónde podría estar la clave para saber en dónde están todos los demás? ¿Por qué? Porque si nos atenemos a la tecnología de hoy se puede rastrear cualquier cosa en cualquier parte del planeta. No hay nada oculto en el planeta Tierra porque lo puedes encontrar con la tecnología que tienes ahora. ¿Qué podría pasar si alguien encontrara la clave o el adminículo o el artilugio perfecto que nos llevaría a los demás? Como cuando se te pierde el celular, que inmediatamente vos podés decir, me perdió el celular y lo rastrean y lo encontraron allá. ¿Dónde podría estar ese artilugio? ¿Cuál de ellos podría ser? ¿O quién tendría esa llave para decir, el arca está allí, la mesa de Salomón allí, la menorá está allí, tal cosa está allí? Y teniendo esa visión completa de en dónde están, juntarlos y armar el puzzle. No sé, yo no sé si conmigo estén de acuerdo o no. Yo esta teoría que te estoy diciendo, nunca
se la he leído a nadie, ni nunca la he visto en ninguna parte, sino que en mis momentos de ensoñamiento, cuando empiezo a leer, que me pego esas embebidas leyendo, empiezo y digo, ¿será que esto es así? ¿Por eso? ¿Será que yo estoy loco? Pero creo que, si bien estoy loco, felizmente loco, gracias a Dios, porque por lo menos soy capaz de avanzar hacia allá, así lo que esté diciendo sea muy temerario y parezca muy tonto, pero bueno. Maestro, hay una cosa que me parece increíble de todo lo que nos ha contado. Todos estos objetos, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, el cayado de Aarón, el maná, todos ellos juntos podrían ser una muestra de una máquina muy poderosa, una tecnología del pasado. Y lo que usted nos dice, si le entregamos a alguien, por ejemplo, de hace 200, 300 años, un celular, no sabría ni siquiera cómo usarlo, ni siquiera cómo encenderlo. Tal vez le haría, tal vez esos son estos objetos para nosotros, son de una tecnología tan avanzada que no la podríamos comprender. Ahora, la pregunta, maestro, es, también se habla de que han sido buscados pero no los han encontrado. Ya estamos llegando al final del podcast, pero quisiera preguntarle sobre eso, sobre la búsqueda del Arca de la Alianza. ¿Dónde cree usted que está usted? ¿O qué cree que le pasó? Porque hablamos de todo eso, pero ¿dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Dónde están esos objetos? Es que yo creo que parte del despiste consiste en eso, ubicarla en muchas partes. Eso es como el cuento del famoso Tesoro del Dorado. Cuando llegaron los españoles aquí, querían oro y oro y oro y oro. Entonces los indios se dieron cuenta de cuál era la trampa. Y cada vez que llegaba un español a decirles, ¿dónde está el oro? Y ellos les decían, vea, allá atrás de aquella montaña hay un pueblo que todo es oro. Las casas son de oro, los copas de oro, se visten de oro. Y a mí mismo arrancaba para allá, lo echaron para allá, lo despistaron. Venía el otro y les mandaban para el otro lado. ¿Hasta qué punto es esto? Es decir, que se ubique en tantas partes para que sea muy difícil de encontrar. Yo pienso que la clave, no sé por qué, y es algo que se me acaba de ocurrir en este momento, debe estar en alguna de las piedras, o es en Stonehenge, o en Tiahuanaco, o en Pascua. A ver, ¿para dónde está mirando la Esfinge? A dónde estaba la constelación de Leo hace 10.000 años, en la era de Leo. ¿Para dónde están mirando los Moai? ¿Qué nos quiere enseñar Stonehenge? Es decir, yo creo que en ese lenguaje de la piedra, y que tendría que entenderse, tendría que haber una mente demasiado perspicaz para poder construir como el rompecabezas. Yo creo que la humanidad está esperando que aparezca o una generación o alguien que sea capaz de leer. Acuérdate del documento Voynich, que nadie lo ha podido leer hace más de 300 años. Si alguien lo pudiera desentrañar, podría encontrar ahí el secreto de todo esto. De decir, es que esto hay que armarlo así, como un manual que le entregan a uno cuando le entregan un mueble para armar en la casa. Este tornillito va aquí, este va aquí. ¿Hasta qué punto en una de las piedras, en el candelabro de Pisco, en cualquiera de ellas, en la serpiente que se ve en Montículo en Norteamérica, en alguna parte debe estar el mensaje completo, o una fracción aquí, otra fracción allí, otra fracción allí? Hay que encontrar es la persona o el círculo cerrado, esotérico, místico, bueno, místico no, cerrado, logia, cofradía, que sea capaz de unir los puntos y encuentre cómo armar todo este rompecabezas. Yo creo que, a mi juicio, yo creo que podemos estar cerca. No sé quién sea, ni de dónde aparezca, ni qué tipo de cofradía o de círculo cerrado. O si ya existe, ya lo conocen y no quieren hacer nada por lo peligroso que puede ser. También está dentro de lo posible. Pero creo que esto no son hechos aislados, es un todo. El Arca de la Alianza y sus misterios, desde el cayado de Aarón, que era un objeto que hacía temblar la tierra cuando la colocaban en el piso, de abrir el cielo y abrir el mar, hasta el arca misma, que cuando llegaba a un pueblo podía acabar con todas las personas, enfermarlos. Acuérdate, Jericó. Y que también tiene que ver con eso. ¿Qué pasó con el arca en Jericó? Acuérdate que Dios le ordena, ya fue Josué, ya no estaba Moisés. Le ordena que los sacerdotes se vistan con sus ephod, que eran sus
sus vestidos talares, es decir, los de sacerdotes, pero unos muy especiales. Y que mientras el pueblo gritaba, fueran los trompeteros pues también haciendo sonar sus trompetas, y que el arca le dieran la vuelta al arca 7 veces alrededor de la muralla durante 7 días, y que al cabo de 7 días, con la algarabía de la gente, las trompetas, el arca de la alianza, el muro cayó. ¿Hasta qué punto lo que estaban creando era también un campo energético con los sonidos emitidos del pueblo, de los clarines y probablemente de vibraciones generadas por el arca? El arca la usaron esa vez como un arma de guerra. Claro, acuérdate, lo dice JJ Benítez en su libro. Él dice que llegaron con el arca allá y que cuando las murallas cayeron, no cayeron de una manera natural producto de un terremoto, no, sino como de una implosión, cayeron hacia adentro en vez de caer hacia afuera. Creo que JJ habla de eso. No fue tanto explosión como implosión hacia adentro. Entonces dice, aquí tuvieron que haber colocado algo parecido a pólvora o una vibración, no se sabe qué. Pero el arca estuvo presente ahí. El arca fue determinante para la caída de la muralla de Jericó. Y acuérdate del otro. ¿Cómo se puede explicar que el sol se haya parado, se haya detenido hasta que se destruyera Jericó? ¿No se te antoja ese sol igualito al de Fátima en 1917? Y así como este, ¿cuántas veces supuestamente el sol se detiene? Y hasta que, la estrella de Belén también casaría dentro de estos fenómenos cósmicos. Entonces, uno se pregunta, ¿quién manejaba eso? ¿Quién estaba Dios. detrás? Dios. Pues, Bueno, no sé, si Dios existe, que es otro tema para otro podcast, sería un no humano, porque Dios no es humano. son entidades espirituales, dos fuerzas. En el universo, acuérdate que nada se destruye, sino que todo se transforma. Y todo es energía y todo es vibración. Acuérdate cómo definen los masones a Dios. Dicen el gran arquitecto del universo, una fuerza ordenadora. Pero una fuerza que necesariamente para que actúe tiene que tener una contrapartida. Si tenés gravedad, tienes que tener antigravedad. Porque no, entonces, ¿cómo equilibrarse en las órbitas? Estos son temas muy complejos porque es más de físicos y yo de eso no sé. Pero lo entiendo de manera muy parroquial, muy artesanal. Es que aquí hay dos cuerpos y aquí hay un tercero. Para que este se sostenga en este punto, estos dos cuerpos tienen que interactuar para sostenerlo aquí. Este le da una potencia, este le da otra y lo mantiene aquí. Es lo que yo entiendo. No sé si sea cierto. Maestro Néstor Armando Alzate, muchas gracias por estar en este podcast en el que hablamos de tecnología del pasado, de Sodoma, de Gomorra, del Arca de la Alianza, del Maná. Hablamos de un montón de misterios del Antiguo Testamento. De eso hablamos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, solo me queda decirle gracias y quiero decirle algo a todos los que nos están viendo. Yo cuando era niño sintonizaba por la noche a veces Caracol Radio y estaba su voz y escuchaba historias del Triángulo de las Bermudas, sobre todo, recuerdo mucho ese programa, no se me olvida, que usted hablaba de una niebla verde que envolvió un barco que lo hizo desaparecer En Filadelfia, y hablaba el de un experimento montón. Filadelfia. Y lo quiero invitar a otro podcast más adelante a hablar de eso, pero quería antes de esa invitación decirle gracias, porque gracias a eso a mí me empezó a gustar el misterio. Entre usted, el maestro Jiménez del Oso, que lo veía en televisión, en Punto de Encuentro, entre usted y JJ Benítez y Charles Berlitz, yo de alguna manera me dejé llevar y llegamos hasta este punto de buscar el misterio, buscar lo imposible. Gracias, maestro, por hacer esto posible y también Roberto Tobar Gaitán. Esteban, créeme, yo no soy muy dado a elogiar, en tanto no se merezca el elogio. Yo soy generoso en el elogio, soy parco en la crítica, pero créeme que para mí es un honor, es un privilegio, te admiro profundamente. Soy muy poco de ver
videos y demás, pero mi esposa es fanática tuya. Entonces yo a veces estoy leyendo y entro y te veo y me quedo ahí. Veo eh, tus videos y me admira la capacidad con tu equipo de escudriñar meticulosamente, con rigurosidad, porque esto es lo que da la credibilidad. Tu amenidad para hablar, la calidad de los invitados. Y por eso para mí es un privilegio y un honor que me hayas invitado y poder estar aquí. Gracias a ti, a Joana Arenas, a Valentina, gracias a tu equipo y a ti particularmente, porque me siento, me siento en las nubes. Muchas gracias por invitarme. Maestro, muchas gracias. Si quieren ver más contenido de Néstor Armando, pueden buscarlo en el canal de YouTube Ilógico con Néstor Armando Alzate. ¿Y dónde más pueden buscarlo, maestro? Si lo quieren buscar en redes, en TikTok, en otros lugares, ¿cómo pueden ubicarlo? Pues en Instagram yo paso los shorts. Acuérdate que últimamente me he dedicado mucho a hacer shorts. Entonces tengo shorts en Instagram y en YouTube, en Néstor Armando Alzate Ilógico. Yo de resto no sé nada más, amigo. Yo lo único que sé es aquí sentarme y hablar. No sé nada de nada. Maestro Néstor Armando, muchas gracias por estar en Historias Paranormales. A ti, gracias. Y a todo tu equipo, muchas gracias. Y a ustedes que están allá, muchas gracias por haber visto este programa. Gracias de verdad de corazón. Sé que hay muchas personas que están fuera de su país. Están desde Costa Rica hasta Argentina, desde Canadá hasta Rusia y nos escriben de Indonesia. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Tratamos de acompañarlos, de estar con ustedes. Y solo me resta decirles que estén donde estén. Nosotros, de verdad, les mandamos un abrazo. Queremos que todos sus sueños se hagan realidad. Que todo lo bonito que ustedes anhelen se cumpla. Porque a todos ustedes, estén donde estén, nosotros los queremos mucho.